Existe un hueso en tu garganta que no se conecta con ningún otro, pero al mismo tiempo sostiene tu voz, tu lengua y tu respiración. Lo llevas contigo desde que naciste, late con cada palabra que pronuncias, y sin embargo casi nadie sabe su nombre. Lo llaman el yoides. Y aunque parece insignificante, es como un cable olvidado que mantiene unido el misterio de hablar, de respirar en silencio y de canalizar la energía que mueve tu vida. Imagina que en lo más profundo de tu cuello existe un puente suspendido, un hueso flotante que no toca a ningún otro, y sin embargo influye en tu garganta entera. Cada vez que tragas, vibra. Cada vez que respiras, se ajusta. Cada vez que callas, permanece ahí, sosteniendo un equilibrio invisible. Lo curioso es que casi nadie lo siente, ni lo piensa. Es como si la naturaleza hubiera escondido a propósito este secreto, dejándolo a la sombra, esperando a que alguien lo redescubra. Cuando hablamos del cuerpo, pensamos en el corazón, en los pulmones, en los músculos visibles. Pero rara vez pensamos en esa pequeña pieza que flota como un guardián silencioso. Es tan discreto que la ciencia tardó siglos en comprender su función. Y sin embargo, las antiguas tradiciones ya intuían su poder. Lo llamaban el punto del canto, el hueso del silencio, el sostén de la lengua. Ahora, detente un momento. Cierra los ojos. Toca tu garganta con los dedos y siente la vibración cuando tragas saliva. Ese leve movimiento, ese chasquido apenas perceptible, es el yoides. Un hueso que no se fija a ninguno, como si la naturaleza hubiera decidido que debía ser libre para poder sostener lo invisible, tu voz, tu respiración, tu identidad. Este capítulo es el inicio de un viaje hacia lo olvidado. Un viaje hacia un cable interno que une la palabra con el aire, la lengua con el alma. Porque comprender el misterio del yoides no es solo un dato anatómico. Es entender que dentro de ti existe un puente suspendido que define cómo respiras, cómo hablas y cómo silenciosamente conectas con la energía que te rodea. Y cuando lo redescubres, no puedes volver a ignorarlo. Es como encender una luz en un cuarto que siempre estuvo oscuro, de pronto ves los hilos que antes parecían invisibles. El cable olvidado se vuelve real, y su misterio comienza a revelarse. El yoides, un nombre extraño para un hueso aún más extraño. Porque a diferencia de todos los demás huesos de tu cuerpo, este no se conecta directamente con ninguno. Es como un náufrago flotando en medio del mar, sostenido únicamente por ligamentos y músculos. Imagina un colgante suspendido por finos hilos invisibles, no toca nada sólido, pero al mismo tiempo sostiene un delicado equilibrio. Ese colgante, dentro de ti, es el yoides. Está ubicado justo debajo de la lengua, en la parte superior de la garganta. Si pudieras verlo, parecería una pequeña herradura o un frágil puente arqueado. Pero su tamaño no debe engañarte, sin él, acciones tan sencillas como tragar, hablar o incluso respirar de manera correcta serían imposibles. De hecho, es tan vital y a la vez tan oculto que se ha ganado un lugar único en la anatomía humana. Detente a pensarlo, cada hueso de tu cuerpo se apoya en otro, se enlaza a otro, se articula con otro. Pero este no. El yoides flota. Y ese detalle lo convierte en un símbolo silencioso de independencia. Mientras los demás huesos forman un esqueleto de estructuras firmes, este es libre. Libre para moverse, para vibrar, para sostener las funciones más delicadas de tu existencia. Es como si la naturaleza lo hubiera diseñado con un propósito secreto, ser la base de lo invisible. Cada vez que pronuncias una palabra, tu lengua empuja y el yoides responde. Cada vez que tragas, los músculos de tu cuello tiran de él hacia arriba y hacia abajo en un movimiento casi imperceptible. Cada vez que respiras profundamente en silencio, este pequeño hueso ajusta la apertura de tu garganta. Está presente en cada instante, como un cable de energía que nunca descansa. Pero lo curioso es que la mayoría de las personas jamás han oído hablar de él. Puedes pasar una vida entera sin saber que lo llevas contigo. Es un guardián anónimo, trabajando sin gloria, sosteniendo tu voz, tu deglución y tu respiración. Y sin embargo, cuando empiezas a observarlo, tu relación con tu propio cuerpo cambia. De repente entiendes que existe un punto de control, una llave escondida, un hueso que flota y dirige el movimiento de toda tu garganta. La historia del yoides también encierra un misterio, su evolución.
Se dice que este hueso fue uno de los responsables de que los seres humanos pudieran articular sonidos complejos. Que gracias a él, nuestra voz se volvió canto, palabra, lenguaje. Piénsalo, sin este pequeño puente, quizás nunca habríamos contado historias, nunca habríamos pronunciado un poema, nunca habríamos dado un discurso. El lenguaje, ese poder invisible que nos hace humanos, encuentra en el yoides su raíz física. No es casualidad que muchas culturas antiguas lo relacionaran con el centro de la voz. Algunos lo llamaban el hueso del canto sagrado. Otros lo vinculaban al chakra de la garganta, al vórtice donde la energía se transforma en sonido. Y aunque esas tradiciones no lo describían con términos científicos, intuían lo mismo que la ciencia moderna reconoce hoy, que el yoides es una pieza clave en el acto de hablar y respirar. Si lo miramos con ojos simbólicos, el yoides es como un puente entre lo visible y lo invisible. Entre el cuerpo y la voz. Entre el silencio y la expresión. Es un hueso, sí, pero también es una metáfora, la del equilibrio suspendido, la del poder oculto que no necesita apoyarse en nada para sostenerlo todo. Ahora te invito a hacer un pequeño experimento. Coloca suavemente tus dedos en la base de tu mandíbula, justo debajo de la lengua, y traga saliva. Sentirás un leve movimiento hacia arriba y hacia abajo. Ese movimiento, esa vibración oculta, es tu yoides trabajando. En ese instante habrás conectado con un hueso que casi nadie recuerda, pero que sostiene tu vida a cada segundo. Y aquí aparece el primer gran descubrimiento, comprender que el yoides no solo es una curiosidad anatómica. Es una llave. Una llave hacia la respiración profunda, hacia la voz plena, hacia la conciencia del propio cuerpo. Cuando comienzas a despertar tu percepción de este hueso flotante, algo cambia en tu manera de estar presente. Tu garganta ya no es solo un tubo de aire, se vuelve un puente de energía. El yoides, ese hueso olvidado, es mucho más que un detalle técnico de la anatomía. Es el cable suspendido que te recuerda que lo más esencial a veces no se ve. Y sin embargo, está ahí, moviéndose contigo, resonando contigo, acompañándote en cada palabra que pronuncias y en cada silencio que guardas. Y si este pequeño hueso ya parece intrigante por sí mismo, espera a descubrir lo que sucede cuando lo unimos con la lengua y la vibración. Porque ahí es donde el misterio se expande y comienza a revelar secretos que cambian tu forma de comprender tu propio cuerpo. La lengua. Ese músculo que damos por sentado, que usamos cada día para hablar, tragar, degustar, besar, pero que rara vez miramos con asombro. Es un órgano poderoso, tan versátil que puede articular los sonidos más finos y también ejecutar movimientos de una fuerza sorprendente. Ahora imagina que la lengua, en todo su esplendor, descansa suspendida como en un columpio. ¿Y qué la sostiene? Exacto, el yoides, ese hueso flotante del que ya hablamos. La relación entre la lengua y el yoides es como la de un instrumento musical con sus cuerdas y su caja de resonancia. Sin la caja, las cuerdas serían un sonido seco, sin cuerpo. Sin cuerdas, la caja quedaría muda. Así funciona esta unión, la lengua genera el movimiento, el yoides ajusta, sostiene, vibra, amplifica. Juntos crean el milagro de la voz. Piensa en un momento íntimo, alguien que te susurra algo al oído. Esa vibración, esa suavidad del sonido, nace de un engranaje invisible en tu garganta donde el yoides y la lengua trabajan en armonía. Cuando cantas, cuando gritas, cuando recitas un secreto, no es solo aire transformándose en sonido, es este cable olvidado que permite que la energía de tu interior se convierta en palabra. Pero hay más. La lengua no es solamente un músculo de la voz, también es un puente directo hacia la respiración. Cada vez que colocas la lengua en cierta posición, tu garganta se abre o se cierra de manera distinta. Esa ligera variación puede transformar una respiración común en una respiración silenciosa y profunda. Y aquí entra el misterio, el yoides, al estar conectado por músculos a la lengua, ajusta estos cambios como un director de orquesta. Observa algo curioso, prueba a colocar la lengua en el paladar, justo detrás de los dientes, y respira por la nariz. Notarás que el aire fluye distinto, más estable, más silencioso. Eso sucede porque el yoides, en conjunto con la lengua, reorganiza el espacio de tu garganta. Lo que parece un gesto insignificante es, en realidad, un ajuste profundo en tu respiración.
Las culturas antiguas lo sabían sin nombrarlo. Los monjes tibetanos, los practicantes de yoga, los cantores de mantras, todos han usado la lengua como herramienta de energía. ¿Por qué? Porque al mover la lengua y sostenerla en posiciones específicas, modifican la vibración del yoides. Y cuando este hueso vibra, algo sucede en la garganta, el sonido adquiere poder, la respiración se vuelve más amplia, el silencio se transforma en un estado profundo de presencia. La ciencia moderna confirma este vínculo. Estudios de foniatría y logopedia muestran que la posición del yoides y de la lengua influye directamente en la resonancia de la voz. No se trata solo de emitir un sonido, sino de cómo el cuerpo lo amplifica y lo proyecta. Es por eso que una voz entrenada puede llenar un teatro sin necesidad de micrófonos. El secreto no está en la fuerza, sino en la alineación entre lengua, yoides y respiración. ¿Y qué hay de la respiración silenciosa? Aquí es donde la conexión se vuelve aún más fascinante. Cuando la lengua descansa suavemente en el paladar y el yoides se equilibra, la entrada de aire fluye sin fricción. El ruido desaparece, el aire entra como un río silencioso. Ese tipo de respiración no solo calma al cuerpo, también calma la mente. Es como si el silencio externo activara un silencio interno. Haz la prueba, cierra los ojos, coloca la lengua en el paladar y respira suavemente por la nariz. Notarás cómo el pecho deja de esforzarse y el aire baja directo hacia el abdomen. Esa sensación de quietud, de serenidad, es el efecto de un pequeño hueso olvidado que coordina la danza con tu lengua. Lo extraordinario es que, al entrenar esta conexión, puedes transformar tu manera de hablar, de cantar e incluso de meditar. Tu voz adquiere más presencia, tu respiración se vuelve más profunda, tu mente se aquieta con mayor facilidad. Lo que parecía un simple hueso flotante se revela como la base de un sistema de energía que combina anatomía, sonido y conciencia. Imagina a los grandes oradores de la historia, a los cantores sagrados, a los maestros espirituales que transmitían su enseñanza con un poder casi hipnótico. Todos, sin saberlo quizás, estaban utilizando esta unión secreta, lengua y yoides, vibrando en perfecta resonancia. Y aquí surge la revelación, el cable olvidado no es solo un hueso suspendido, es un sistema completo que une la lengua con la respiración y la voz. Un circuito de energía que, cuando se activa, despierta un estado distinto de presencia. Porque la voz no es solo aire convertido en sonido, es el reflejo de cómo tu cuerpo entero organiza su energía interna. En este capítulo, hemos abierto una puerta, descubrir que el yoides y la lengua forman una alianza silenciosa que sostiene la voz y moldea la respiración. Pero aún falta algo más profundo, comprender que este engranaje oculto tiene la capacidad de guiarte hacia una respiración olvidada, un acto tan natural como misterioso. Y ese es el camino que exploraremos a continuación, la respiración silenciosa, la llave que abre la puerta a un nivel de calma y energía que muy pocos han aprendido a cultivar conscientemente. Respirar. Un acto tan cotidiano que lo hacemos sin pensar, miles de veces al día. Y sin embargo, entre todas esas respiraciones, pocas son verdaderamente conscientes, pocas alcanzan la profundidad de lo que la vida misma quiso regalarnos. Lo curioso es que hay una forma de respirar que casi todos hemos olvidado, la respiración silenciosa. Un arte escondido en el que el yoides vuelve a ser protagonista. Imagina por un momento que tu respiración es como un río. Algunas veces fluye con calma, pero otras tropieza con rocas, hace ruido, se agita. Así es la respiración común, llena de interrupciones, marcada por tensiones musculares que generan fricción. Ahora imagina un río cristalino, tan sereno que apenas lo escuchas. Ese es el río de la respiración silenciosa, donde el aire se desliza sin esfuerzo, abriendo un canal de paz dentro de ti. El secreto está en la garganta. El yoides, flotando en su danza silenciosa, ajusta el paso del aire como si fuera una compuerta invisible. Cuando la lengua descansa en el paladar y los músculos alrededor se relajan, el yoides acomoda su posición y permite que el aire fluya sin resistencia. El resultado es sorprendente, un flujo casi inaudible, un aire que entra y sale como si tu cuerpo y el universo respiraran juntos. Haz la prueba. Coloca la lengua suavemente en el paladar, cierra los ojos y respira despacio por la nariz. Si lo haces bien, notarás que el aire no roza, no choca, no hace ruido. Es un hilo sutil que baja directo hacia el abdomen.
Al principio puede parecer extraño, pero luego llega la sensación de estar conectado con algo más grande que tú. Ese silencio no es vacío, es plenitud. Lo fascinante es cómo esta práctica transforma el cuerpo. Cuando respiras en silencio, el sistema nervioso se calma. El corazón late con más regularidad. La mente deja de correr detrás de pensamientos. Es como si el cuerpo entero recibiera un mensaje: estás a salvo. Ese estado activa la reparación interna, la digestión, la claridad mental. Y todo comienza con un pequeño hueso olvidado ajustando el espacio de tu garganta. Las culturas antiguas ya lo sabían. En las tradiciones yogis se habla de pranayama, la ciencia de la respiración. En el taoísmo, de la respiración embrionaria, tan silenciosa que parece que el cuerpo ha vuelto al útero materno. Los monjes zen lo practican cuando buscan la calma absoluta, una respiración tan fina que el pecho apenas se mueve. Aunque no mencionaban al yoides con nombre, intuían su papel. Sabían que para llegar al silencio interior, primero había que crear silencio en la respiración. Y aquí aparece un detalle poderoso: cuando el aire fluye sin ruido, el sonido interior emerge con claridad. Tu voz interna, tu intuición, tu energía vital. Es como si al acallar la respiración, pudieras escuchar lo que siempre estuvo escondido. Por eso esta práctica se convierte en puente hacia la meditación profunda, hacia estados de conciencia donde el tiempo parece detenerse. La ciencia también empieza a iluminar este misterio. Estudios recientes muestran que la respiración nasal lenta y silenciosa estimula el nervio vago, ese gran canal que conecta cerebro, corazón e intestinos. Activarlo produce calma, regula emociones, mejora la memoria. Y aunque pocos lo saben, el yoides, junto con la lengua, son los encargados de mantener abierta esa vía silenciosa. Es como si fueran los guardianes del portal hacia el equilibrio interno. Piensa en esto: muchas personas creen que respirar bien significa inhalar fuerte, llenar el pecho, hacer ruido. Pero el verdadero arte está en lo contrario. Cuanto más silenciosa sea tu respiración, más profunda y transformadora se vuelve. Es un recordatorio de que la fuerza no siempre está en el ruido, sino en la sutileza. Ahora imagina la vida cotidiana: reuniones llenas de tensión, momentos de ansiedad, noches de insomnio. ¿Qué pasaría si en esos instantes recordaras el cable olvidado y dejaras que tu yoides guiara una respiración silenciosa? Descubrirías que el cuerpo tiene un botón secreto de calma, un recurso interno para regresar al presente. Y lo mejor, no necesitas nada más que lo que ya está en ti. Este capítulo no trata solo de anatomía ni de curiosidades. Trata de una llave práctica, real, accesible. Cada vez que eliges respirar en silencio, estás eligiendo transformar tu estado. Estás recordando que hay una manera más suave de habitar el cuerpo, más ligera de vivir el instante. Y aquí surge la gran revelación: la respiración silenciosa no es un acto aislado. Es parte de un sistema olvidado que une el yoides, la lengua y la voz. Un circuito que guarda en su interior la memoria de cómo nuestros ancestros cantaban, meditaban, sanaban. Y para entenderlo del todo, necesitamos mirar atrás, hacia las tradiciones que nunca dejaron morir este conocimiento, y a la vez hacia la ciencia moderna que comienza a explicarlo con precisión. Ese será nuestro siguiente paso: explorar cómo los rituales ancestrales y los descubrimientos actuales se encuentran en un mismo punto, revelando que el cable olvidado nunca dejó de estar activo. Solo esperaba a que volviéramos a escucharlo. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha intuido que la garganta guarda un secreto. Antes de que existieran manuales de anatomía o microscopios para estudiar el cuerpo, ya los sabios, chamanes y místicos exploraban la voz, el canto y la respiración como si fueran llaves hacia lo divino. Lo sorprendente es que muchas de esas prácticas, descritas en antiguos rituales, señalan directa o indirectamente al papel del yoides y de la lengua como herramientas de poder. Imagina a un monje tibetano, sentado en la penumbra de un templo, recitando un mantra profundo. Su voz no es solo un sonido, es una vibración que parece mover el aire, que resuena en el pecho de quienes lo escuchan. Ese canto gutural, prolongado y casi sobrenatural, es posible gracias al control consciente de la lengua, la garganta y la posición del yoides. Sin mencionarlo, los monjes dominaron el arte de utilizar este pequeño hueso flotante como amplificador de energía. Viajemos ahora a la India ancestral.
En los textos del yoga se describen prácticas como Kechari Mudra, en las que la lengua se coloca en posiciones poco habituales para estimular la energía interna. Aunque a simple vista parece un gesto extraño, en realidad activa músculos y ligamentos conectados con el yoides, alterando la manera en que el aire fluye y el sonido vibra. Los yogis decían que así se despertaban poderes de concentración, calma y longevidad. Hoy, la ciencia puede explicar parte de esto. Modificar la posición de la lengua cambia el espacio de la vía aérea y regula la respiración, afectando directamente al sistema nervioso. No olvidemos a los cantores chamánicos de América, que acompañaban sus rituales con vocalizaciones largas, profundas y repetitivas. El objetivo no era solo musical, buscaban entrar en un estado de trance, alterar la conciencia, conectar con lo invisible. Esas vocalizaciones dependían de un dominio del cuerpo que hoy llamaríamos biomecánico, pero que ellos percibían como espiritual. En realidad, estaban utilizando la resonancia del yoides y de la garganta como un portal hacia otra percepción. Y si miramos hacia la tradición cristiana o islámica, encontramos lo mismo: cantos gregorianos en monasterios medievales, recitaciones coránicas con cadencias hipnóticas. Todas estas expresiones usaban la voz no solo como comunicación, sino como herramienta de transformación. El hilo común es la garganta, y en ella, el silencioso soporte del yoides. Ahora saltemos al presente. La ciencia ha comenzado a iluminar aquello que los antiguos intuían. Los estudios de resonancia magnética muestran cómo el yoides se desplaza en cada acto de fonación. Los investigadores han descubierto que su posición está directamente relacionada con la calidad de la voz y con la apertura de la vía aérea. En otras palabras, confirma lo que los rituales ya practicaban: la manera en que colocamos la lengua y controlamos la garganta transforma nuestro estado físico y mental. Pero lo más revelador es que la medicina actual también reconoce el papel del yoides en algo más profundo: la respiración funcional. Problemas como el ronquido, la apnea del sueño o la mala oxigenación están ligados muchas veces a un mal posicionamiento del yoides y de la lengua. De pronto, ese hueso olvidado se convierte en clave para la salud, la energía diaria e incluso la longevidad. Así vemos cómo dos mundos se encuentran: por un lado, los ancestros usando el canto, el silencio y la respiración como herramientas sagradas; por el otro, la ciencia moderna midiendo y comprobando los efectos en laboratorios. Es como si estuviéramos redescubriendo lo que siempre estuvo ahí, que el cable olvidado en nuestra garganta no solo sostiene la voz, sino que conecta nuestra biología con nuestra espiritualidad. Lo más poderoso de este encuentro es lo que nos ofrece hoy. Ya no necesitamos elegir entre ritual y ciencia. Podemos tomar el conocimiento de ambos mundos y aplicarlo en nuestra vida. Practicar la respiración silenciosa con la lengua en el paladar, como hacían los yogis. Cantar o entonar sonidos graves, como los monjes tibetanos, para liberar tensiones. O simplemente entrenar nuestra conciencia corporal con el apoyo de la anatomía moderna. El cable olvidado deja de ser una metáfora para convertirse en una herramienta práctica. Un hueso flotante que une a ancestros y científicos, a rituales antiguos y tecnologías de vanguardia. Y lo más importante, une a tu mente con tu cuerpo, a tu voz con tu respiración, a tu ser con el presente. Pero hay un paso más en este viaje. Porque no basta con entender la historia ni con admirar la ciencia. La verdadera transformación ocurre cuando llevamos este conocimiento a la experiencia diaria. Cuando decidimos despertar al cable olvidado y permitir que se convierta en un aliado de nuestra energía vital. Y ese será el siguiente capítulo: el despertar consciente del yoides, la práctica que convierte este misterio en un poder tangible en tu vida. Despertar el cable olvidado no significa aprender algo nuevo, sino recordar lo que tu cuerpo siempre ha sabido. El yoides ha estado ahí, trabajando en silencio, desde tu primer aliento al nacer hasta este mismo instante. Y sin embargo, cuando decides prestarle atención, se convierte en una llave que abre puertas ocultas hacia la energía, la calma y la presencia. Imagina que tu garganta es un cruce de caminos: el aire que entra, la voz que sale, la lengua que se mueve, el silencio que se instala. En medio de todo eso, el yoides flota como un director de orquesta. Al despertar su función consciente, comienzas a dirigir tú mismo esa sinfonía interior. Ya no es solo respirar, hablar o callar, es hacerlo con plena conciencia, activando una dimensión que estaba dormida.
¿Cómo se despierta este cable olvidado? No con teorías complicadas, sino con pequeños gestos cotidianos. El primero es escuchar. Sí, escuchar tu propia respiración. Cierra los ojos y nota si tu aire entra con ruido o si puede deslizarse silencioso. Ese silencio es la señal de que el yoides está alineado, de que la lengua y la garganta han encontrado su equilibrio. Al principio puede parecer difícil, pero con práctica descubrirás que es como ajustar una cuerda de guitarra, un pequeño cambio produce un gran efecto. Otro gesto es la colocación de la lengua. Cuando descansa suavemente en el paladar, el yoides responde y se organiza en su posición ideal. De pronto, la vía aérea se abre, el aire circula mejor y la voz adquiere un tono más claro. No es magia, es biología despierta. Pero la sensación que produce es tan profunda que muchos la describen como si el cuerpo entero respirara en armonía. También está el poder del sonido. Entonar un simple mmm con los labios cerrados y sentir la vibración en la garganta es una forma de activar al yoides. Ese murmullo suave, repetido varias veces, no solo relaja, sino que conecta el hueso flotante con la vibración de la voz. Es un recordatorio de que el cuerpo y la energía son inseparables. Y cuanto más practicas, más clara se vuelve esa conexión. El despertar del cable olvidado no se trata únicamente de salud física. También transforma la mente. Cuando respiras en silencio y alineas la lengua y el yoides, tu atención se ancla en el presente. La mente deja de dispersarse, los pensamientos pierden fuerza. Es como si la garganta se convirtiera en un portal hacia un estado de calma interior. Lo que antes era automático se convierte en ritual. Lo que antes pasaba desapercibido se vuelve sagrado. No necesitas ser monje, yogi ni científico para experimentar esto. Basta con detenerte unos segundos cada día. Antes de dormir, coloca la lengua en el paladar y respira silenciosamente. En medio de una conversación, siente cómo tu voz resuena gracias al soporte invisible del yoides. Al despertar por la mañana, dedica un instante a escuchar tu respiración sin ruido. Son actos simples, pero repetidos crean un cambio profundo. Muchos descubren que al activar este cable, su voz cambia. Se vuelve más firme, más resonante, más auténtica. Otros sienten que su ansiedad disminuye, que duermen mejor, que piensan con mayor claridad. Y aunque la ciencia lo explica en términos de oxigenación, nervio vago y resonancia acústica, la experiencia se siente como magia. Es el reencuentro con una parte olvidada de tu cuerpo que siempre estuvo esperando. Pero hay algo aún más grande. El despertar del yoides no solo cambia tu interior, también cambia tu relación con el mundo. Cuando tu voz se proyecta con claridad, las personas te escuchan de otra manera. Cuando tu respiración es serena, transmites calma a tu alrededor. Cuando tu presencia se sostiene en silencio, irradias una energía que otros perciben aunque no puedan explicarla. Ese es el verdadero regalo del cable olvidado, no es solo un hueso flotante, es un punto de conexión entre lo visible y lo invisible, entre lo físico y lo espiritual, entre tú y los demás. Despertarlo es recordar que tu cuerpo no es una máquina aislada, sino un instrumento de energía en constante resonancia con el universo. Al final, la recompensa es clara, comprender que el yoides, la lengua y la respiración silenciosa son un triángulo sagrado que sostiene tu vida. Que lo olvidado no estaba perdido, solo dormido. Y que cada vez que eliges respirar en silencio, cantar con presencia o hablar desde lo profundo, estás encendiendo un cable que te conecta con la esencia misma de lo que eres. Ese es el despertar del cable olvidado. Una invitación a volver a habitar tu garganta, tu voz y tu respiración como si fueran templos sagrados. Y cuando lo haces, descubres que dentro de ti siempre existió una llave para abrir la puerta del silencio, la energía y la plenitud. Desde el inicio de este viaje hemos explorado un misterio anatómico y espiritual, un hueso que flota, una lengua que se convierte en llave, una respiración que guarda silencio. Ahora llegamos al final, donde todas las piezas se unen para revelar la recompensa final, comprender que dentro de tu garganta existe un puente olvidado que puede transformar tu manera de respirar, de hablar y de habitar el presente. Piensa en esto, el yoides es el único hueso libre de tu cuerpo, no se conecta con ninguno otro, y sin embargo sostiene funciones esenciales. Ese detalle, tan extraño, no es casual.
La naturaleza parece haberlo dejado flotando para que fuera capaz de adaptarse, vibrar, acompañar. Es un recordatorio físico de que lo invisible puede sostener lo esencial. Lo mismo ocurre con tu energía, no se ve, no se toca, pero te mantiene vivo. Cuando unes la lengua, el yoides y la respiración silenciosa, descubres que tu cuerpo tiene un circuito oculto. No es un concepto abstracto, sino una experiencia tangible, el aire fluyendo sin ruido, la voz emergiendo con más claridad, la mente calmándose con naturalidad. Es un triángulo de poder que te conecta con lo más profundo de tu ser. Y lo más impresionante es que siempre estuvo ahí, esperando a que lo recordaras. Los sabios antiguos lo intuyeron en sus cantos, en sus rituales, en sus prácticas de silencio. La ciencia moderna lo confirma con imágenes y estudios. Pero ahora eres tú quien lo ha descubierto en carne propia. Has comprendido que el cable olvidado no es un mito ni una metáfora, es una realidad que vibra en tu garganta cada segundo de tu vida. Este despertar trae consigo una transformación silenciosa pero profunda. Ya no respiras igual, lo haces con calma, con presencia, con conciencia. Ya no hablas igual, tu voz se siente más auténtica, más firme, más tuya. Incluso tus silencios cambian, dejan de ser vacíos incómodos y se convierten en espacios llenos de energía. Lo fascinante es que al reconectar con este cable olvidado también transformas tu manera de relacionarte con el mundo. Una respiración silenciosa calma tu interior, pero también calma a quienes te rodean. Una voz alineada con el yoides transmite confianza, claridad y poder. Un silencio consciente abre un espacio de conexión que otros perciben aunque no sepan por qué. Ese es el legado de este viaje, descubrir que el cuerpo guarda secretos que pueden cambiar tu vida cuando decides escucharlos. El yoides, ese pequeño hueso flotante, es mucho más que una curiosidad anatómica. Es una puerta. Una puerta hacia un estado de energía vital más equilibrado, una conciencia más despierta y una voz más verdadera. Cierra los ojos un momento y respira en silencio, dejando que tu lengua descanse en el paladar. Siente el aire entrando sin ruido, siente tu garganta relajarse, siente el yoides ajustándose como un guardián invisible. Ese instante de calma es la prueba de que lo olvidado ha despertado. Ya no puedes ignorarlo, porque ahora lo conoces. Y esa es la recompensa final, descubrir que dentro de ti existe un cable olvidado que conecta tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Una llave que no pertenece ni al pasado ni al futuro, sino al presente. Un puente que te recuerda que el poder más transformador no siempre está en lo visible, sino en lo que ocurre en silencio. De ahora en adelante, cada vez que hables, que cantes, que respires, podrás recordarlo. Podrás activar esa conexión y dejar que el cable olvidado ilumine tu manera de estar en el mundo. Porque el verdadero secreto no es que exista un hueso flotante, el secreto es que, al reconocerlo, tú también aprendes a flotar en el silencio, en la energía y en la plenitud de tu propia vida.